y sin embargo tuve más de 10 abortos. Lo primero que hay que hacer es analizarse a uno mismo y decir, vamos a ver, ¿en qué punto de mi vida me encuentro? ¿Cómo está mi vida? ¿Mi vida va mejorando? ¿Voy avanzando? ¿Estoy estancado o incluso voy a peor? Porque son ellas las que persiguen, ellas las que conquistan y el hombre es el que es conquistado, ¿no? De ahí la broma del hombre princeso. Porque una de las características de las neurodivergencias son hipersensibilidad a los estímulos sensoriales. Por ejemplo, pueden ser sonidos, luces, etc. La hormona de la oxitocina. Y esta hormona es muy importante, es imprescindible para crear vínculos, conexiones y es la hormona también de la empatía. Ha creado un problema muy grande de autoestima respecto a su propia identidad y a su propia autopercepción de no soy válido, no soy capaz y eso genera este trauma complejo que luego afecta durante toda la edad adulta, ¿no? Porque hay mucha gente que me dice, bueno, es que tú por tu tipo de cerebro, porque soy neurodivergente, te lo comenté en la llamada, ¿no? Tengo altas capacidades, y entonces es como, es que tú lo tienes fácil, no. Yo tengo fácil para algunas cosas, mi tipo de procesamiento, ¿no? De inteligencia me ayuda bueno, pues a asociar patrones, a encontrar puntos de conexión, pero a nivel memorístico, yo siempre he tenido como muchos problemas, ¿no? Para memorizar como tal. Y lo que hice para aprender inglés, o sea, estaba eso muy basado, ¿no? En todo bueno, los principios de la neurociencia, cómo el cerebro aprende realmente. Por eso lo conseguí en 6 meses. Cuéntanos qué significa soy neurodivergente, porque habrá personas que se habrán perdido con esto y no Claro. sepa lo que significa. Pues, a ver, un cerebro neurodivergente es un cerebro que tiene una manera de procesar distinta a un neurotípico, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de neurodivergencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de una persona del espectro autista, una persona con altas capacidades, una persona con déficit de atención, creo que ADHD, bueno, pues hay muchos tipos de cerebros. Realmente, si nos pusiéramos a pensar, casi todo el mundo tendría cierto tipo de neurodivergencia, ¿no? Pero bueno, a día de hoy que nos gusta mucho separar por grupos para entenderlo, digamos que podríamos separar la forma de procesar de un cerebro entre lo que es lo normotípico y esta neurodivergencia que es eso, una forma diferente de procesar la realidad del entorno y demás. Es interesante también, en este sentido, mencionar que personas que han nacido con cerebros neurotípicos pueden tener síntomas o incluso convertir, por así decirlo, la manera de procesar de su cerebro en una neurodivergencia, por ejemplo, a la hora de haber sufrido trauma complejo. ¿No? Que ahora, si quieres, podemos definir qué es esto del trauma complejo, que es también muy interesante porque creo que es algo también muy nuevo que mucha gente desconoce, pero que mucha gente tiene, ¿no? Y ha determinado su vida adulta. Pues cuéntanos, ¿qué es eso de trauma complejo? Vale, pues normalmente voy a empezar por definir lo que es el trauma agudo o el trauma simple, que es lo que la gente normalmente entiende, ¿no? Cuando hablamos de trauma. Y este es el que una persona vive en un momento determinado de su vida de forma puntual y tiende a tener, bueno, pues consecuencias grandes, ¿no? Puede ser un accidente de coche, puede ser una violación, puede ser, bueno, haber vivido una guerra. Y eso, como digo, genera un trauma simple o agudo. El trauma complejo, como su nombre indica, es mucho más complejo porque no es necesario haber vivido algo que se salga dentro de lo que podríamos considerar normal. Aquí podríamos hablar horas, ¿no? de lo que es normal o no es normal, pero simplemente, ¿no? Personas que han sufrido negligencias a la hora de la educación infantil y cuando hablamos de negligencia puede ser simplemente pues poca atención emocional, ¿vale? No porque sus padres no hayan querido, a lo mejor incluso porque imagínate, ¿no? Tu padre es camionero, tiene que estar fuera de casa mucho tiempo. Eso puede causar en un niño este trauma complejo. Es muy curioso, porque una de las figuras de autoridad y uno de sus roles, ¿no? para aprender quién es y cómo manejarse en el mundo, pues no está presente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y luego, obviamente, ¿no? Sufrir abusos, sufrir incluso, bueno, malos tratos verbales, ¿no? Cuando sé que, y lo hemos visto probablemente todos, estas familias que tienden a, bueno, a hablarse mal, ¿no? A hablarse mal unos a otros porque está como normalizado, ¿no? Simplemente, pues, cállate, tú es que pareces tonto. Bueno, pues cuando un niño nace en ese ambiente y eso ha sido repetido durante muchísimos años de su vida, crea
ese trauma complejo, ¿no? Podríamos hablar de 1000 ejemplos que son muy interesantes, ¿no? para entender y sí que me gustaría puntualizar uno. Porque antiguamente, bueno, digo antiguamente, cuando nosotros éramos pequeños, que eso es hace 20 años, se tendía a educar, por ejemplo, focalizando mucho en los problemas, bueno, más que en los problemas, en dónde el niño fallaba, ¿no? Es decir, una persona que fuera muy buena en pintura, ¿no? En arte, en la clase de arte y en música, pero que luego estuviera fallando en matemáticas, a nadie le importaba, ¿no? Que ese niño fuera tan bueno en arte. Simplemente los padres, tutores, siempre focalizaban en tienes que esforzarte en matemáticas, es que las matemáticas... ¿Qué pasa? Ese niño, cuando eso se le ha repetido durante toda su vida, en lugar de tener una autoestima fuerte, pensando, oye, pues soy muy bueno en esto, a lo mejor en esto no tanto, ha creado un problema muy grande de autoestima respecto a su propia identidad y a su propia autopercepción de no soy válido, no soy capaz, y eso genera este trauma complejo que luego afecta durante toda la edad adulta. O sea, según hayas sido educado, ¿no? O sea, has sido educado en ver las cosas negativas, lo que te falta, donde no eres bueno, pues sin querer estás empezando a desarrollar esa parte en lugar de, si tú hubieras sido educado en qué bueno eres, qué bien potencia esto, sigue por aquí. Claro, aquí lo que hay que entender es la educación y el entorno en general, ¿no? Es decir, no solo se trata de, imagínate, ¿no? Tú puedes haber nacido en una familia que sí que te está educando de la manera correcta, que ahora diremos, porque no se trata, ¿no? Cuando educamos a un niño, yo que tengo 4, llevo estudiado muchísimo esto, porque, claro, todos queremos como padres que nuestros hijos sean personas sanas emocionalmente y preparadas para la vida. Y no es positivo tampoco decirle qué bueno eres en esto, ¿no? Pero en este caso, lo que estábamos hablando respecto a esa educación no se trata solo del entorno familiar. Tú puedes haber vivido en una familia, como digo, ¿no? Que sí que te está potenciando lo bueno, pero si luego el entorno, tú ves una película, ¿no? Y nadie valora, ¿no? Esas capacidades que tú tienes, porque a nivel cultural, ¿vale? Y esto creo que está muy ligado con lo que vamos a hablar luego de la energía femenina, la energía masculina y demás. Si tú has crecido en un mundo que a nivel cultural, ¿no? Que hay una conciencia colectiva, que tiene una opinión X sobre algo, ¿no? En este caso vamos a recuperar el tema de las asignaturas del cole, que es algo que todo el mundo no puede entender y seguro que podrán recordar experiencias, ¿no? O propias o de compañeros de clase que lo hayan vivido. Pero si pensamos en qué asignaturas han sido más valoradas, plástica, ¿no? Lo que era antes plástica, realmente a nadie le importaba. Era siempre, aunque lo hicieras muy mal, te ponían un 5 y tú seguías y realmente plástica no era una asignatura seria, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, las matemáticas sí que lo son, ¿no? Y lo eran. Entonces, ¿qué pasa? Incluso aunque en casa te dijera, no, es que tú eres muy bueno en arte, eres muy bueno en plástica, si tú estás viendo que realmente nadie valora a tu alrededor el entorno, me explico, o sea, el estereotipo del artista muerto de hambre. Claro, si realmente tú ves que aquello en lo que tú eres bueno realmente no sirve para nada, entre comillas, porque la sociedad no lo valora, pues eso te acaba creando, ¿no? esa herida de respecto a quién tú eres. Y en este caso, pues como te decía, ¿no? Me gustaría enlazarlo mucho con esa herida que llevamos muchas mujeres, que es esa herida del femenino, que viene precisamente por esto, ¿vale? Eh, Aunque hayamos vivido en familias, ¿no? Donde, bueno, se nos ha potenciado o se nos ha permitido como mujeres tener ciertos intereses femeninos o más asociados a lo femenino, las mujeres vivimos en un mundo donde lo supuestamente femenino está siempre relegado a un puesto de menos importancia, ¿no? Cuando es extremadamente importante. Veamos, por ejemplo, en carreras, ¿no? Cuando hablamos, yo hay un experimento o un juego, ¿no? Que hago mucho con las chicas con las que trabajo, que les digo, bueno, vamos a decir palabras al azar y las vamos a poner en dos columnas, la columna de lo masculino y la columna de lo femenino. Entonces decimos cosas, ¿no? Pues eso, arte, matemáticas, ingeniería, magisterio, ¿no? Vamos diciendo ese tipo de palabras y las ponemos en columnas. Y ahora miramos las columnas y decimos a cuál le damos más valor, ¿no? Si decimos una carrera,
¿De qué estás más orgullosa? Tengo una ingeniería en telecomunicaciones o he hecho magisterio. Normalmente magisterio, además, pues eso, cuando yo era pequeña era la carrera fácil, ¿no? Era lo que haces para ir a la universidad y tener algo, pero era como elegir la opción fácil. Pero si nos ponemos realmente a reflexionar en la importancia de una persona que hace la carrera de magisterio, ¿no? En esa enseñanza que tienes en tus manos a toda una generación, ¿no? Por así decirlo, la educación de toda una generación que es el futuro de la sociedad. Cuando nos ponemos a pensar en eso, realmente el magisterio tiene muchísimo valor, ¿no? Pero a nivel social se lo hemos quitado porque lo asociábamos a la mujer. Antiguamente eran muchas más, bueno, y ahora también, muchas más mujeres como docentes, ¿no? A nivel infantil y adolescente que hombres. Entonces, estos son ejemplos de cómo a nivel social lo que está asociado a lo femenino, bueno, pues se ha relegado, ¿no? A un plano de menos importancia y ha empujado a la mujer a tener que probarse continuamente para demostrar que sí que es importante, que sí que puede, que vale lo mismo que el hombre, y eso nos está manteniendo en un estado de burnout, de colapso total. Súper interesante esto de la herida del femenino y cómo lo estás hilando con el burnout y con ciertos problemas que están de forma cotidiana, ¿no? Claro, es que es muy importante entender, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de energía femenina, que ahora está muy de moda y que simplemente al final es un concepto un poco, o una terminología poética de explicar algo biológico, que además quería también enlazarlo con el por qué digo que una carrera de magisterio puede estar más enfocada a la mujer. Y es que tenemos que entender que esto de la energía femenina o la energía masculina son simplemente bueno, procesos, la manera de explicar procesos biológicos que vienen determinados por el género, ¿vale? Esto es algo inamovible que por mucho que haya tendencias, ¿no? Que quieren que el ser humano sea cada vez bueno, más homogéneo, por así decirlo, y romper las diferencias entre los géneros es algo que no se puede romper porque está determinado a nivel genético. Y esta determinación, ¿no? Hace que, por ejemplo, el cuerpo de la mujer funcione y funcione en un estado de equilibrio a través de la hormona de la oxitocina. Y esta hormona es muy importante, es imprescindible para crear vínculos, conexiones y es la hormona también de la empatía. Por eso se dice que carreras vinculadas a temas sociales, ¿no? A trabajar con personas, a educar niños, son prioritariamente femeninas, porque la mujer normalmente es la que tiene más predisposición a ese tipo de trabajos donde, bueno, pues eso, trabajamos con personas y formamos estos vínculos y estas conexiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, ¿no? Cuando una mujer está desconectada de esa energía primaria, ¿no? Femenina, hay varios bueno, hay varios problemas. Por un lado, sus niveles de cortisol normalmente están muy elevados porque se centra en la energía de la acción que, como digo, ¿no? Se basa en este cortisol sostenido durante un tiempo, pero al final el cuerpo de la mujer es mucho más sensible al cortisol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la mujer está dentro de este bucle, ¿no? Del que no puede salir? Porque, como hablábamos antes, en esta infancia, ¿no? Por este tema de la educación, muchas mujeres han vivido en un estado de alerta constante. Es decir, tengo que llegar, tengo que demostrar, tengo que hacer, ¿no? Y esa herida del femenino también ha metido eso muchísimo, ha interiorizado mucho eso en su cabeza, en su subconsciente. También hemos oído muchísimo eso de tú tienes que ser independiente. A mí me lo decía mi abuela paterna y era su obsesión. Estudia una carrera, nunca dependas de un hombre. ¿Por qué? Porque bueno, pues nuestras abuelas, algunas incluso las madres, han vivido lo que es, pues, a ver, estar supeditadas, ¿no? Económicamente a un hombre y querían evitar ante todo, ante toda costa, a toda costa, pues que sus hijas, ¿no? O nietas vivieran lo que ellas habían vivido. ¿Qué pasa? Que de nuevo vivimos aquí la polaridad del ser humano, que no podemos, o sea, pasamos de un extremo a otro. Ellas lo han hecho, ¿no? Con toda su buena intención, pero eso que ha creado mujeres hiperindependientes con un exceso de cortisol permanente y esto pues provoca muchos problemas a nivel tanto social y emocional en la mujer como de salud.
¿vale? Hay muchísimas mujeres que están sufriendo por culpa de esta intoxicación de cortisol, unos niveles de inflamación consistentes también que al final provocan enfermedades y enfermedades graves y crónicas. De hecho, hay un dato muy, muy importante, que es que más del 80% de las personas con enfermedades autoinmunes son mujeres. Y esto creo que es básicamente el mejor ejemplo, ¿no? De cómo el estar fuera de esa energía femenina, ¿no? Como popularmente se está hablando, afecta a la vida de una mujer. Es súper interesante, o sea, hilamos lo que es el trauma complejo como una herida que se ha creado por, digamos, estándares sociales o ideas preconcebidas que se van transmitiendo, muchas veces incluso con buenas intenciones, pero que generan eh, resultados pues, negativos o nocivos para la salud. Exacto. Es que lo que, bueno, para que nos entendamos o para que los oyentes nos entiendan, tenemos que verlo como cuando, o sea, tu cerebro, ¿vale? Cuando eres pequeño, tu cerebro subconsciente se va formando a través de estas experiencias, de este entorno. ¿Vale? Entonces, se sabe, ¿no? Que las experiencias de los 0 a los 7 años marcan muchísimo porque la parte bueno, de la corteza prefrontal, la parte, digamos que más adulta del cerebro no se ha formado, por lo tanto, como que todo llega a esta parte emocional, a esta parte más primitiva, ¿no? Que es la que está preparada para mantenernos a salvo. Entonces, durante estos 7 primeros años, todo lo que tú ves lo absorbes y lo peor de todo en este sentido es que no se procesa de manera racional. Cualquier cosa que tú estás viendo, eso entra, ¿no? Según vas haciéndote mayor, esto, bueno, pues cada vez va cambiando un poquito, es decir, tu corteza prefrontal, esa parte adulta, pues se va formando, pero aquí hay un problema, ¿no? Que si estás en estado de alerta durante toda tu infancia y adolescencia, no se permite a esa corteza prefrontal formarse de la forma en la que necesitaría, es decir, esa parte adulta del cerebro, porque su amígdala está hiperactivada. Entonces aquí nos encontramos un problema, que son adultos, y esto es seguro que muchas personas de verdad se sienten identificadas con esto, adultos que quieren tomar decisiones, quieren cambiar cosas en su vida y que se sienten incapaces. Y eso es básicamente porque aunque son personas adultas, tienen ya 30, 35, 40 años, su cerebro no se ha formado de la manera en la que se tendría que haber formado para permitir a la parte adulta tomar las decisiones por ellos. Por eso nos encontramos muchísimas personas que te dicen, es que yo no tengo fuerza de voluntad. No, es que yo intento, pero no puedo. Vale, eso, bueno, tiene esta explicación que estoy dando ahora mismo, ¿no? Hay una parte también del cerebro, que es la corteza cingulada, que actuaría como juez. Actúa como juez entre las dos partes. Vamos a poner la parte primitiva, como hemos dicho, y emocional, como esta parte subconsciente que dirige tu vida, ¿no? Que te hace tomar decisiones, que te hace mantenerte en patrones, bloqueos y demás. Y luego está la parte más adulta, ¿no? La parte más consciente, que es la que dice, vamos a ver, si yo sigo cometiendo estos patrones, algo muy fácil, ¿no? En la alimentación, si sigo comiéndome un donut cada día, me voy a poner enferma. Voy a tener diabetes o voy a subir de peso. Entonces, mi cerebro adulto quiere dejar de comerse ese donut. Mi cerebro emocional dice no, no te voy a dejar. Entonces, ¿quién es el juez? La corteza, la corteza cingulada. ¿Qué pasa? Como digo, si durante toda esta etapa de la infancia y la, vamos a decir, juventud, no adolescencia, juventud, estamos en estado de supervivencia, esa corteza cingulada se atrofia y no permite darle paso a la parte adulta del cerebro, que es la que toma decisiones. Y ahí es donde, bueno, está esa falta de fuerza de voluntad que mucha gente dice, pero que realmente se fundamenta en cómo se ha formado su cerebro durante esta etapa. Lo bueno es que se puede cambiar, que el cerebro es extremadamente plástico y puede cambiar. Sí, y bueno, sencillamente para añadir un poco a lo que has dicho, no solo en personas que a lo mejor han crecido con esas dificultades, sino una persona que pueda ser totalmente consciente cuando, o bastante consciente, cuando se activa la amígdala por algún tipo de estresor o lo que sea. Al final, esa producción de glutamato lo que está haciendo es inhibiendo ese córtex prefrontal que permite tomar decisiones racionales y muchas veces incluso personas
en su día a día, ¿no? Personas que a lo mejor pueden es que estar totalmente preparadas o incluso totalmente formadas cuando están sufriendo un momento de adversidad o dificultad, si no son conscientes de que tienen ese miedo, de que están en modo bajo amenaza, las decisiones no van a ser claras y van a ser difíciles muy probablemente de salir de ahí con razón o incluso con buenos recursos, ¿no? Lo vamos a hacer bajo ese secuestro de la amígdala. Claro, es que justo es un poco a lo que me refería antes con el tema del trauma complejo, porque cuando hablamos de trauma complejo parece que estamos hablando de eso de algo muy grave, pero respecto a lo que tú comentabas, estas personas que incluso parece que no han tenido ningún trauma complejo, al final esto es muy sencillo, ¿no? Cuando tu amígdala se enciende, es porque estás sintiendo como esa amenaza. Entonces, normalmente, ¿qué dos motivos, por así decirlo, harían que tú te sientas bajo amenaza? Uno, la parte biológica, ¿no? Nuestro cerebro todavía es muy primitivo y hay ciertas cosas que nos resultan amenazantes por defecto, aunque no lo hayamos aprendido. Ujú. Venimos con esto de serie, ¿no? Totalmente. Y luego, por otro lado, está lo que sí que hemos aprendido, como yo ponía en mi caso, ¿no? Con el tema de las cámaras. Es algo bastante absurdo. Cuéntalo Sí. para la audiencia. Vale, pues yo tuve una experiencia negativa en la infancia, o adolescencia, ¿no? Tendría unos 12 años, porque durante mucho tiempo yo quería ser actriz, ¿no? Y yo en casa ponía delante del espejo, recitaba a las princesas de Disney, y yo decía, uy, a mí esto me sale fenomenal, yo decía, yo voy a ser actriz. ¿Qué pasa? Un día el hermano de una amiga mía, que era más mayor que nosotras, igual que él tenía 16, estaba estudiando cine, me dio la oportunidad, ¿no? Me dijo, bueno, voy a hacer un corto y tú que quieres ser actriz, te voy a hacer una prueba, ¿no? Bueno, pues, como papel principal. Y dije, pues genial, yo súper emocionada. Y el día que me iba a grabar, me bloqueé completamente. O sea, encendió la cámara y a mí me empezó a entrar, bueno, un pánico escénico, un bloqueo que era absurdo, ¿no? Porque yo estaba con mi amiga y con él, que estaba, bueno, en un entorno seguro. Y eso a mí me generó mucho miedo. Entonces lo que hice, pues como todo niño pequeño en ese sentido, que es rechazar lo que te da miedo, ¿no? Entonces cambié totalmente, dije yo lo de ser actriz ya no me interesa, ahora quiero ser arqueóloga en ese momento sí, yo cambio de profesión muchísimo durante todos esos años. Pero sobre todo es eso, ¿no? O sea, evité durante muchísimo tiempo el ponerme delante de una cámara y bueno, pues mi cerebro automáticamente, por mucho que lo haga ahora, ¿no? Y que parece a lo mejor que estoy suelta, que hay chicas que me dicen, no, pues si tú estás muy suelta. Y yo le digo, no sabes lo mal que lo paso antes. Pero el cerebro, una de las maneras de reprogramarlo es exponerse continuamente a esa situación, ¿no? Para acostumbrarlo a que, oye, no está pasando nada realmente peligroso. De hecho, para los oyentes o espectadores, no hemos presentado precisamente a Lara porque tenía este miedo a la exposición y vamos a aprovechar esta oportunidad que ya ha arrancado y ya hemos Muy llevado un bien, buen rato hablando sí. para que hagas esta definición, ¿no? Porque te hemos traído como experta arquitecto de identidades, que es Ujú. me contabas, una profesión emergente, y nos vas a hablar también de una cosa que me parece muy curiosa y muy interesante para la audiencia, y es cómo se están interpretando las energías masculinas y femeninas y cómo lo enlazas tú en las consecuencias que estamos viendo en la cotidianidad. Exacto, vale. Bueno, pues la profesión de arquitecto de identidades se basa en ayudar a personas a alinear su ego, la parte, ¿no? Lo que ellos piensan de sí mismos y cómo su cerebro subconsciente, de nuevo, interpreta el entorno de manera alineada con sus objetivos. ¿Vale? Y esto es muy importante porque al final realmente la personalidad, ¿no? O la identidad de una persona solo debería querer cambiarla en caso de que nos esté afectando en lo que nosotros queremos como nuestra vida, ¿no? Entonces, el arquitecto de identidades se centra, por un lado, en la reprogramación del cerebro subconsciente y luego en todo lo que es la parte estratégica, ¿no? de esa identidad y de su entorno, de sus decisiones, para acompañar a esa persona al resultado que quieren. Durante mi carrera, pues yo he ayudado a mujeres, por ejemplo, ¿no? que tenían patrones muy negativos en sus relaciones de pareja, por lo que estábamos hablando antes y que ahora profundizaremos más.
esa parte de la energía masculina en la mujer, que uno de los campos en los que más le afecta es en sus relaciones románticas. Pero bueno, también acompaño a mujeres y he acompañado a mujeres en su carrera laboral, ¿no? En convertirse en la mujer que quieren ser a nivel laboral, en conseguir a nivel económico aquello que quieren conseguir, el tipo de vida, ¿no? que quieren conseguir, porque además primero es algo que yo hice conmigo misma. Yo he sido mi primer objeto de estudio y Cuéntanos eso. bueno, pues a ver, yo por circunstancias X en mi vida soy una persona pues que ha sufrido este trauma complejo. Aparte, como hablábamos antes, mi neurodivergencia, que en su momento, cuando yo era pequeña, realmente no se veía ni se estudiaban las cosas como ahora. Luego yo he estado pensando, ¿no? Muchas veces y yo he pensado, ¿cómo puede ser que no se dieran cuenta de que yo no era realmente normal? Yo era una niña que, por ejemplo, todos los niños, esto además me acuerdo mucho, pues tendríamos 4 o 5 años y hubo una fiesta de cumpleaños, tengo marcadísimo, donde había que explotar globos, ¿no? Los niños se sentaban en el globo y habría que explotarlos y yo estaba en pánico. Porque una de las características de las neurodivergencias son hipersensibilidad a los estímulos sensoriales. Por ejemplo, pueden ser sonidos, luces, etcétera. Y a mí los sonidos, o por ejemplo las montañas rusas, me dan pavor. Todo lo que es temas de, bueno, pues de parque temático, ¿no? A nivel adrenalina, yo lo he pasado siempre desde muy, 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 muy pequeña, fatal, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, perdóname porque creo que me he desviado y no sabía cuál era la pregunta que me he ido. No, te estaba preguntando en cuál era tu caso, cómo lo has aplicado para ti. Ah, vale, sí, genial. Entonces, bueno, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Pues por todos estos hechos me costaba mucho, ¿no? También a nivel social, no me entendía, ¿no? Yo he vivido sin entender muy bien dónde encajaba y quién era yo y sintiendo además que tenía mucho problema yo, ¿no? O sea, el problema soy yo porque los demás son normales y yo no lo soy. Y entonces eso unido pues con temas familiares, porque yo no veo a mi padre desde los 12 años, bueno, pues eso me hizo ser una persona, ¿no? con trauma complejo que tenía estos patrones dentro de sus relaciones. Yo tenía una energía masculina increíble que por un lado, porque además esto quiero puntualizarlo, que una mujer tenga energía masculina no es malo. Lo que es malo es no ser capaz de regularla, tanto hombre como mujer. Necesitamos ambas y cuando estamos en un estado de supervivencia, porque yo en mi vida tengo un caso también, ¿no? Del que he hablado, de hecho ahora estoy escribiendo Ujú. mi segundo libro donde lo explico en profundidad. Yo he tenido épocas muy duras de mi vida donde yo tenía a mi hijo muy pequeñito, no tenía dinero, su padre no estaba y he tenido que hasta buscar monedas, ¿no? Dentro de las rendijas del sofá para comprarle Dalsi. Eso es algo que lo he comentado varias veces porque todavía lo tengo enquistado dentro porque es muy duro, ¿no? Entonces, cuando estás ahí, estás en supervivencia, tú no puedes estar en energía femenina, ¿no? La energía femenina te mantiene con el sistema parasimpático, ¿vale? Activado. Entonces, tu sistema parasimpático es el que te mantiene relajada, te mantiene pues sin tomar acción, ¿no? En ese tipo de situaciones uno no puede tener ese sistema activado porque si no, pues se muere, ¿no? ¿Y cómo sales de ahí? Pues es una carrera de mucho tiempo, porque primero yo busqué soluciones en todo, como he dicho antes, cuando yo necesito o busco o tengo un problema, normalmente tiendo a obsesionarme, también esto es otra de las Ujú. características de la neurodivergencia, me obsesiono con el tema y hasta que no me hago súper experta no paro. Entonces, yo, una de las primeras cosas que recuerdo es un sufrimiento innato. Es decir, yo era una persona que mi familia recuerda como con muy mal carácter en la adolescencia. Yo a día de hoy creo que no era que tuviera muy mal carácter, yo era una persona que sufría, o sea, tenía una sensación interna de sufrimiento constante que, bueno, podía tener o no tener motivo aparente, pero cuando incluso no lo tenía, yo seguía sufriendo, ¿no? Entonces, poco a poco yo empiezo a buscar solución, empiezo a leer y estudiar muchísimo sobre psicología y todo lo asociado, me da igual psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual, PNL, y aplicar todo conmigo. Empiezo a ir a psicólogos X, los cuales en su momento, a mí por lo menos, no me ayudaron más allá de entender el por qué. O sea, yo entendí, vale, has tenido una infancia X y por eso estás como estás, pero yo a partir de ahí como que me quedaba bloqueada y decía, bueno, ¿y qué más, no? Dime cuándo voy a mejorar o dame herramientas.
Entonces, así me pasé muchos años, muchos, muchos, muchos años de mi vida. Y mi vida adulta ha estado marcada como en dos puntos muy, muy grandes. Quizá el primer punto fue esto, cuando yo tengo a mi hijo, que lo tuve muy joven, a los 18, y entra esta crisis, ¿no? Del 2008, porque él nació en 2006 y era todavía el mundo un poco en la burbuja esa que vivíamos, donde había muchísimo trabajo para todo el mundo. Yo me acuerdo que eso, con muy pequeña, yo empecé a trabajar y estudiar a la vez con 16 más o menos. Yo me acuerdo que me contrataban, iba 15 días, luego decía esto no es para mí, me iba a otro trabajo y era como todo muy fácil, ¿no? Entonces tengo a mi hijo, por motivos X el padre no se hace cargo, no está y estoy yo sola con él, viviendo sola con él, pero llega la crisis del 2008. ¿Y qué pasa? Yo soy una persona en 2008 que tengo 20 años si llega, no tenía formación más que la selectividad, o sea, no, ni siquiera la había terminado, y tengo un bebé. Entonces, es un momento en el que personas que tenían 3 carreras y 4 idiomas no tenían trabajo o trabajaban en un McDonald's. Entonces, personas como yo con cargas familiares, muy, muy jóvenes y sin formación y experiencia, ¿qué iban a hacer? Entonces, a mí no me contrataban en ningún sitio. Era muy, muy, muy dramático porque además a nivel subsidio, ponte que te daban 400 euros y estaba yo sola con mi hijo, ¿vale? Porque a nivel familiar pues no se me podía ayudar. Sí que es verdad, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuela, cuando mi hijo nació, subirme a un cuarto sin ascensor, mi abuela, bolsas de la compra, ¿no? Porque pues, me ayudaban con lo que podían. Pero fue, como digo, una etapa muy, muy dura y eso marca, ¿no? Este punto de inflexión donde hasta ese entonces yo creo que había sido muy victimista. Yo hablo siempre, en mi libro lo hablo de, diferencio 4 niveles de conciencia. Al final es mi manera de explicarlo, hay millones de formas, ¿no? De hablar de los niveles de conciencia, pero yo los he separado en estos 4 y en ese momento yo estaba en este primero, ¿no? Que es el momento, el nivel de conciencia del victimismo. Pobre de mí, qué mala suerte, mírame, y es que no me contratan y no me, y lo malo son los otros, ¿no? Y yo estoy aquí como pobrecita, ¿no? Desamparada. En este momento, en este punto de inflexión donde yo veo que es que no hay manera, que es que nos morimos, es que no sé qué vamos a hacer, empiezo a tomar acción, ¿no? Y entonces entro en este estado de supervivencia donde me obsesiono, yo empiezo a pensar, ¿no? Porque además esto es muy interesante, puse en mi Instagram un carrusel donde yo hablaba de mi historia y me tacharon de vendehumos, de mentirosa, de todo, y me decían, es imposible empezar una empresa sin dinero. Yo les decía, mentira. Yo he empezado 3 empresas sin dinero y ahora pues voy a explicar rápidamente cómo, ¿no? Porque en ese momento lo primero que yo pienso es, vamos a ver, ¿en qué soy buena? ¿Qué sé hacer, no? Yo era muy buena pintando, dibujando, siempre porque he dibujado toda mi vida y bueno, mi bisabuela era pintora, no sé si lo cogería de ella, pero era muy, muy buena, entonces se me daba bien la pintura, me encantaba la moda, me encantaba el maquillaje, me encantaba todo eso y decido que, bueno, en ese momento empieza el tema del maquillaje. En los 2010 más o menos hubo como un boom a nivel, pues tendencias de maquillaje, escuelas y demás, y me hago autodidacta y entonces poquito a poco empiezo a ofertarme, poquito a poco yo sola a nivel online. A raíz de eso empiezo a tener ligeramente, ¿no? Pues una clienta de un cursito de automaquillaje y todo esto de manera autodidacta y tal, y empiezo a tener éxito porque se me daba muy bien. ¿Y qué es lo que hago a nivel estratégico? Empiezo a pensar, bueno, tengo que ir avanzando. Entonces aprendo a crear páginas web, porque claro, o sea, cuando tú quieres crear una empresa o quieres tener un negocio, tienes dos, ¿cómo se dice? Assets. Es que me paso la vida hablando en inglés. Dos recursos, recursos, sí. El tiempo o el dinero. Entonces en ese momento yo no tenía dinero, pero sí que tenía, ¿no? Más tiempo. Entonces aprendí yo a crear mi propia página web, me creé mi página web, o sea, hice yo todo y aprendí marketing y tal. Entonces, poco a poco empecé a crear algo que en cosa de un año, año y medio, se convirtió en un negocio, ¿no? Entonces, ¿qué le hizo eso a mi cerebro? Pasar al segundo nivel de conciencia, en el que ya no estoy como víctima, sino estoy como la persona por la que depende, o sea, la que puede todo, ¿no? O sea, todo depende de mí. Ese es como ese segundo nivel de conciencia que además está más asociado a esa energía masculina de la acción. Y entonces, claro, yo empiezo a accionar, accionar, accionar. Eso me lleva a crear una empresa que tuvo muchísimo éxito.
porque además eso fuimos referentes a nivel español, ¿no? Como escuela de maquillaje y moda, tuvimos bueno, colaboraciones con televisiones tipo 4, Agatha Ruiz de la Prada. De hecho, uno de mis alumnos, Sergio, es el peluquero de Rosalía ahora mismo. Entonces, claro, a base de todo ese esfuerzo, yo consigo crear esta empresa, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, la vida poco a poco te va llevando hacia el camino que tienes que llevar. Me interesa saber cómo conseguiste el primer cliente cuando te ofreciste, cuando sacaste esa empresa de la nada. A través de foros. Ujú. Claro, yo me oferté en foros, que era en el momento, o sea, en ese momento era en el foro de en femenino, que estaba muy de moda, y entonces yo vi que había muchas mujeres que eran mi público objetivo. Qué guay. Entonces yo empecé a decir, oye, o sea, doy clases de automaquillaje en Madrid, ¿quieres que te enseñe a maquillar? ¿Qué pasa? En ese momento, como te digo, o sea, yo tiendo a hilar muchísimo, entonces yo decía, a ver, no me conoce ni Dios, o sea, no puedo poner una tarifa alta. Pero cuando pones tarifas bajas, a nivel psicológico, la gente piensa que no vales. Y tampoco te contratan. Esto es que es muy curioso porque yo a día de hoy me encargo dentro de mi trabajo de ayudar a mujeres, ¿no? A crear esos negocios y a tener éxito. Y no es tan fácil como parece, a no ser que conozcas las piezas, ¿no? Y entonces yo en ese momento ya, como digo, yo ya era muy joven, era muy joven en ese momento pero bueno, ya entendía un poco de esto. Y entonces dije, bueno, pues lo que voy a hacer es no ponerlo muy barato, pero voy a hacer un 2 por uno. O sea, vienen dos chicas y como se separan ese precio, realmente no es barato, o sea, a nivel percepción no van a entender que esto está tirado, pero a efectos prácticos sí que lo va a estar porque lo dividen entre ellas, ¿no? Y creo que esa estrategia me ayudó a empezar a tener todas esas mujeres que luego yo les hacía fotos, veíamos el resultado, tenía sus testimonios y esa prueba social que hacía que, bueno, vinieran más personas, ¿no? Y de esa manera mi negocio pudo crecer hasta que, como decía, el segundo punto, ¿no? clave de mi vida fue con el COVID, que es cuando yo pierdo esta empresa, que no la pierdo directamente en 2020. Yo, en esa energía masculina y de cabezona que estaba, y de miedo además, ¿no? A perder todo aquello que yo había creado, porque yo había pasado, como digo, de prácticamente estar en riesgo de exclusión social a vivir muy bien, a tener libertad, tener dinero, un buen negocio. Es verdad que estaba muy estresada, esto también lo cuento, porque vivía en esa energía masculina que afectó mucho a mi cuerpo, que lo podemos comentar si... Has hablado ya varias veces de energía masculina. No ¿Sí? quiero dejar pasar la oportunidad. ¿Qué es tener mucha energía masculina? ¿Cómo lo notas? Vale, cuando tienes mucha energía masculina estás directamente en la acción, ¿no? Estás todo el rato en el control, la acción y en la consecución de metas. No te permites parar, o sea, hablábamos de esos sistemas, ¿no? A nivel nervioso, el sistema simpático y el parasimpático. El simpático es el que te mantiene activa todo el rato. Y necesita el cortisol, ¿no? Para activarse. Por la mañana, cuando tú te despiertas, se activa tu sistema simpático, ¿no? Y tienes un pico de cortisol necesario. Es decir, el cortisol, que le hemos puesto como el gran enemigo, no es malo y es muy necesario. De hecho, hay mujeres que por este exceso de cortisol luego llega a un punto en el que el cortisol dejan de producirlo y sienten como que no pueden con su vida, ¿no? Que es este efecto un poco rebote. Y cuando llega la noche es cuando tu cuerpo tiene que empezar a activar el sistema parasimpático y pues bajar esos niveles de cortisol. Una mujer que está en energía masculina va a sentir todo el rato la activación. Tiene problemas para dormir. Yo de hecho tuve más de 10 años, problemas para dormir, dormía poquísimo. Tiene pues eso, ¿no? Esa necesidad de controlar a ella misma y a todos, ¿no? De hecho, en las relaciones, que vamos a comentar también cómo esto afecta, es la típica mujer pues que entra en una relación e intenta controlar a su pareja todo el rato. Lo que él hace, lo que dice, en qué trabaja o cómo trabaja, lo controla como si fuera su madre y no como si fuera su pareja. Y esto está muy enfocado también en un miedo, ¿no? Como hablamos, es un estado de supervivencia en el cual si no controlo, siento que pierdo el control y que esto es muy peligroso para mí, pero en realidad lo peligroso para una mujer es estar en ese estado. ¿Y qué consecuencias tiene mantener ese estado? Bueno, pues como decimos, ¿no? Las consecuencias pueden verse en distintos campos, en distintas áreas. Para mí la más grave es la de la salud. ¿Vale? Lo he comentado antes, porque el exceso de cortisol, ¿vale? Un cortisol elevado durante mucho tiempo mantiene una inflamación sistémica que, de hecho, por ejemplo, ¿no? Hablábamos antes de la pandemia del COVID.
se supo que personas que tenían mucha más posibilidad de morir durante la pandemia del COVID tenían un sistema ya inflamado per se, ¿no? Entonces, esta inflamación a largo plazo es muy nociva y, como digo, genera problemas, desde problemas de fertilidad. O sea, yo pues, lo cuento en mi libro, yo tuve más de 10 abortos bioquímicos cuando soy una persona que a nivel fertilidad, es decir, yo en mi época de necesidad, como digo, que he pasado muchas necesidades, tuve que donar óvulos para poder pagar cosas, ¿no? Entonces, una persona que es donante de óvulos no tiene ningún problema a nivel genético y a nivel fertilidad, y sin embargo tuve más de 10 abortos. Entonces creo que esto es súper ilustrativo de que cómo afecta ese cortisol al cuerpo de la mujer. Y es que tenemos que entender que el cuerpo de la mujer es distinto al del hombre, ¿vale? Lo hemos hablado antes, a nivel hormonal es más complejo, no tiene unas hormonas estables, sino que somos cíclicas, luego pasamos el proceso de la menopausia y somos mucho más sensibles, ¿no? al exceso de cortisol que nos desregula. Entonces pueden ser esos problemas en la fertilidad, pero pueden ser problemas en enfermedades autoinmunes, como también a nivel hipotiroidismo, el síndrome de Hashimoto, fibromialgia, fatiga crónica. O sea, yo he tenido fibromialgia, ¿vale? A Ujú. causa de todo esto. O sea, estamos hablando, bueno, y ya no vamos a hablar de ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad, que a día de hoy, además, están hipermedicados a nivel psiquiátrico y no se está tratando la raíz. ¿Qué características podrías señalar de una mujer que tiene mucha energía masculina? ¿Cómo la podríamos reconocer o cómo se podría reconocer ella? Bueno, pues un poco yo creo que lo que he comentado, ¿no? Es una mujer que se basa, primero, no se permite disfrutar, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, o sea, yo creo que es importante pensar en qué es esa energía femenina, ¿no? Y esa relajación, el disfrute, el ser capaz de divertirse. Hay muchísimas mujeres que se van a reconocer que les preguntas por sus hobbies y no tienen. Y creo que eso es de verdad un momento, un punto de inflexión en el que te pones a pensar, bueno, ¿qué me gusta, no? Y te das cuenta de que toda tu vida es pensar en responsabilidades, trabajo, control y no te permites, ¿no? Disfrutar. Son mujeres eso, que están como digo, controlando continuamente, que se dejan de lado muchísimo porque priorizan, ¿no? Priorizan responsabilidades, deberes, todo, pero luego cuando les toca a ellas, ¿no? El poder disfrutar de eso, bueno, pues de momentos de relax, de simplemente, ¿no? Darse un baño relajante, no se lo pueden permitir, sienten que no, se sienten culpables por estar haciendo eso y no estar quizá trabajando o hacer otra cosa. Y como digo, respecto a los demás, tienden a querer controlar la vida de los demás, ¿no? Muchas veces es en estas relaciones, pero también puede ser la vida de familiares, amigos, ¿no? El yo sé más, ¿no? Déjame que yo te ayudo o lo hago yo todo por ti. De hecho, eso es muy interesante porque, bueno, sobre todo a nivel latino, ¿no? Mujeres, familias latinas y en este sentido incluyo también la cultura española, porque creo que además también está bastante ligado al tema de la religión, que no voy a entrar ahora en eso, pero las mujeres, ¿no? Las mujeres de familia, seguro que muchos podíamos imaginar, ¿no? O recordar personas, mujeres así, madres de, bueno, o nuestras propias madres, no es mi caso, pero pueden ser nuestras propias madres o las madres de amigos, conocidos, que tienen esa energía masculina donde hacen todo por todos, ¿no? Es la típica madre que resuelve por todo, resuelve por el marido, le dice al marido lo que tiene que hacer, resuelve por los hijos, quita que tú no sabes que ya te lo hago yo. Entonces, eso es muy típico en España. Y normalmente esas mujeres han tendido a criar de nuevo a sus hijas como ellas han sido criadas, ¿no? En el control absoluto de todo y todos, mientras que a sus hijos les han criado de la manera contraria, ¿no? De tú no sabes hacer la cama, te la hago yo, de no te levantes a quitar la mesa que ya la quito yo. Y bueno, y eso es mucho, esta energía masculina de control y de acción. ¿Y cómo sería entonces un chico con energía masculina o, o un chico con energía femenina? ¿Cómo podrías Vale, explicarlo? pues un hombre con energía masculina es un hombre que, bueno, que tiene su propósito, está enfocado en esa acción, ¿no? En esa consecución de metas. Normalmente el hombre, además, yo tengo un ebook que saqué hace tiempo que es, bueno, es
un ebook gratuito que yo ofrecía en Instagram, que se llama Despierta su instinto de héroe, ¿no? Porque todos los hombres tienen esa necesidad innata de cuidar, de proteger desde esa parte masculina, que eso también es muy interesante. Entonces, es eso, un hombre en su energía masculina es un hombre que quiere cuidar, quiere proteger, quiere accionar, ¿no? Quiere proveer, ¿no? Quiere ser capaz, además, bueno, pues eso, está, ¿cómo se diría? Driven. Conduciendo. No, driven es, perdóname si podemos luego cortar esta parte, porque es que como hablo en inglés casi Ujú. todo el rato, hay palabras, cuando se dice driven es como motivado, sí. Vale, pues un hombre en su energía masculina está, bueno, pues motivado, ¿no? Conducido por esa testosterona que le lleva a eso, ¿no? Primero a querer, bueno, realizar sus metas, ese propósito y a sentirse capaz, ¿no? De cuidar y de proveer. Y creo que esto es muy interesante a la hora de enlazarlo con el tema de las relaciones de pareja. Y un hombre que no está en su masculino, que está en su femenino, es un hombre que duda. Normalmente estos hombres, aunque tienden a evitar, ¿no? Porque el hombre tiende más a evitar de cara al exterior, o sea, a evadirse, y la mujer es mucho más de introspección. Pero normalmente estos hombres tienen como problemas de autoestima porque sienten que no son capaces, ¿no? Los hombres en energía femenina. Y esto a nivel psicológico está, bueno, totalmente estudiado y validado. Esto pasa también, con las niñas. Si tú coges a un niño pequeño y le sobreproteges, lo haces todo por él. Por eso antes, al principio del podcast, me has dicho, ¿no? Esto de, bueno, si le dices siempre que qué bien, que qué bueno, y te he dicho, eso realmente tampoco está, no es muy óptimo, ¿no? A la hora de educar. Esto pasa por el mismo motivo. Cuando tú sobreproteges o cuando tú le estás diciendo a un niño, sí, sí, todo lo haces bien, aquí lo que estamos haciendo es crear problemas de autoestima. ¿Por qué? Primero, si le estás diciendo que todo lo hace bien, se siente presionado a hacerlo todo bien, y eso le puede generar un problema a la hora de no quiero fracasar, porque en el momento obviamente nadie va a hacer todo bien siempre. Entonces, cuando un niño piensa lo voy a hacer todo bien y de repente fallo, no estoy preparado para ese fallo y eso me llega, pues yo creo que pasó, es un poco el ejemplo que puse yo con la cámara, ¿no? Yo no estaba preparada para pensar que eso era una posibilidad y ocurrió. Y eso como que te genera, es como si te echara un cubo de agua fría por encima, te choca muchísimo y puede crear en esas edades ese problema, ¿no? de autoestima. Entonces, eso por un lado. Y por otro, la sobreprotección. Muchos padres y muchas madres han sobreprotegido demasiado a sus hijos y eso crea un efecto contrario en la educación. Lo hacemos a lo mejor con todo el amor del mundo intentando salvarles del dolor que a lo mejor esas madres, ¿no? Esos padres han vivido, y sin embargo lo que le causamos es una indefensión respecto al mundo porque no aprenden a manejarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos hombres en energía femenina muchas veces en la infancia no se les ha permitido equivocarse, no se les ha permitido aprender, no se les ha permitido, bueno, pues darse cuenta de que son capaces, ¿no? O sea, bueno, pues lo que hablábamos también antes, cuando una persona hace algo por primera vez siempre lo va a hacer mal, ¿no? Pero luego aprende a hacerlo mejor. Y en la infancia esto está como bastante asimilado, entonces los niños no tienen problema, ¿no? Con haber fallado al principio, luego lo siguen haciendo. ¿Qué pasa con la edad? Esto va cambiando. Entonces, si tú a un niño cuando es pequeño, imagínate, por sobreproteger, se sube no sé, a un muro, bájate de ahí, que no, que te vas a caer, ¿qué es lo que estás haciendo? No eres capaz. O sea, le estás diciendo al niño, no eres capaz de mantener el equilibrio, no eres capaz. Y si te caes, no vas a ser capaz de levantarte. Esto es muy peligroso para ti. Ese niño crece con la sensación de, moverme es peligroso, es decir, tomar acción es peligrosa, probar cosas nuevas es peligroso, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Cuando tu cerebro se ha formado durante 20, 25, 30 años de esa manera, provoca en esa persona, bueno, un... Y ese ejemplo con Sí. una niña, ¿cómo lo harías? Pues exactamente lo mismo, es decir, cuando estamos hablando, porque todo esto es cuando lo que hablamos del trauma complejo, o sea, si tú educas a ambos, da igual que sea niño o niña, en la sobreprotección, esto va a ocurrir, Ujú. ¿vale? Lo que tenemos que entender es, Pero le estás enfocando en la energía masculina, ¿no? En este caso. claro, pero en este caso,
Sí, yo estaba hablando porque estábamos hablando de hombres y estaba poniendo ejemplos de cómo esa sobreprotección materna que se tiende a dar más, ¿vale? Que era un poco lo que estaba comentando. Ese prototipo de madre, ¿no? Que conocemos, de madre española o abuela española, que tiende a tener esa energía masculina, que tiende a controlar todo, no tiende a educar a ambos de la misma forma. Ujú. Normalmente a los chicos les han tendido, y es que estoy segura de que va a haber muchas personas que si esto luego no sé si se podrá poner comentarios o tal, que van a verse reflejados en eso, ¿no? De cómo sus familias, como sus madres, oye, pues sí, a mi hermano le trataba así, a mí me trataba de esta otra manera. Eso es un continuo, ¿no? Entonces, tú a una chica también la tienes que dejar, ¿no? Que haga todas esas cosas. El problema es cuando a una chica la estás inculcando la energía masculina. ¿Vale? Porque ahí, en ese caso, permitirle explorar el mundo, permitirle probar sus límites. No es ponerla en energía femenina o masculina, ¿vale? Es tenerla en una energía sana. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que la testosterona de un niño es muchísimo más alta que la de una niña. Por eso tú vas a una clase y ves niñas tranquilamente pintando en la mesa y ves niños subiéndose a las sillas y haciendo el loco, ¿no? Entonces se tiende más a, claro, pues, ¿cuál de tus hijos tiene más posibilidades de abrirse la cabeza? O sea, yo tengo una niña y 3 niños, ¿no? Pero mi hijo el mayor se abrió la cabeza 3 veces en sus primeros 7 años de vida. Mi hija tiene 8 y no se lo ha abierto nunca. Entonces, al final, ¿qué tiendes? Al final tiendes a sobreproteger al que se te va a caer, ¿no? Al que piensas que está más en peligro. Y claro, en ambos casos, ¿no? O sea, la sobreprotección es negativa. Entonces, eh, aquí yo creo que se trata de eso, de qué punto a la hora de la educación hace que un chico vire hacia esa energía femenina y una chica a la masculina, ¿no? Y el chico en este caso es cuando no se le permite explorar sus propios límites, ¿no? Y sus propias necesidades, cuando tú a un niño le dices siéntate aquí y tiene que permanecer sentado igual que una niña, que sus hormonas son distintas y su cuerpo le está pidiendo cosas distintas, ¿no? Y a ese niño, además, eso como digo, le haces todo y le haces sentir incapaz. Y a una niña, pues al contrario, ¿no? A una niña le exiges, pues eso, que a lo mejor, yo qué sé, ahora porque ya lo del el tener la regla y tal está como más, que ahora tenemos hasta una semana de baja, si queremos, en el trabajo, ¿no? Pero en el instituto, yo me acuerdo que daba un poco igual como estuviera tu cuerpo. Es decir, ahora se está empezando a enseñar a las mujeres a tener en cuenta su ciclo para el tipo, por ejemplo, de ejercicio que hacen en cada momento. Tener en cuenta su cuerpo. En ese momento no, ¿no? Entonces, cuando tú empujas a una persona, a una mujer, al límite y le dices, no, no, si Pedro, ¿no? Está corriendo 5 kilómetros, tú no eres menos, tú corres los 5 kilómetros. A lo mejor ella no puede por el motivo que sea, porque a lo mejor en ese momento, a mí me pasa, a mí me va a venir la regla el día de antes, estoy muerta. O sea, me siento como hipercansada. Entonces, esos son los problemas, ¿no? Que yo creo que el hacer que todo el mundo, que pretender que todo el mundo somos iguales y en la educación además, que es que eso nos da para hablar horas y horas y horas de qué puntos exactos, ¿no? Dentro de la educación y dentro de la sociedad nos han llevado y nos llevan a esos puntos o a esos niveles. Pero es eso, pretender que todos somos iguales e intentar vivir desde ese paradigma es completamente erróneo y a ambos géneros nos está haciendo flaco favor, nos está haciendo bastante daño. Bueno, el tema de la igualdad es algo que se trata de desarrollar a nivel social cuando no tiene ni pies ni cabeza. Al final, obviamente, no somos distintos, pero se trata de actuar como si lo fuéramos. Perdón, que se trata de... Somos todos distintos y se trata de actuar como si no lo fuéramos. Y esto, a mi juicio, crea muchos problemas constantes y, y yo lo veo que empieza muchas veces en el colegio. Te tratan de poner a competir con capacidades que no tienes. Muchas veces te juzgan por capacidades que se supone que te van a enseñar allí. Y, y acaba muchas veces minando la autoestima de los chavales. Yo soy partidario de sacar siempre que puedas a tus hijos de esos sistemas que lo que hacen es van a atacar a la autoestima y van a impedir que medre, porque precisamente es que te están juzgando por habilidades que no tienes. Y eso
muchas veces cuando tienes que competir con habilidades que no tienes, te puede bajar la autoestima, ¿no? Entonces ves a precisamente que los que más testosterona tienen son los que abandonan el colegio, son los que abandonan esas reglas y que al final los que van aceptando, al final se están acomodando bajo el precio de destruir su biología. Y- Totalmente. Claro, es que, como he dicho antes, yo creo que podríamos tener para 10 podcasts más, porque eso es súper interesante desde un punto de vista, además, bueno, de sistema, ¿no? O sea, se sabe, yo creo que a día de hoy ya se sabe para qué en su momento se han creado el sistema educativo, ¿no? que tenemos ahora, que es un sistema que incluso se ve afectado. Yo, por ejemplo, ¿no? Hablaba de que tengo lo de altas capacidades, yo hasta que no lo supe, y de hecho, se puede ver a nivel genético. Yo tengo un test de ADN hecho donde tienes unos genes que te marcan, pues si tienes más capacidad cognitiva, más, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando yo empiezo a investigar, pues eso, mi tipo de cerebro y ahí es cuando me empiezo a dar cuenta. Pero yo durante mucho tiempo me sentí como súper tonta porque cuando yo era pequeña, o eras un genio en matemáticas o no eras inteligente. Y yo he sido muy inteligente en muchas cosas, pero lo veo ahora. En su momento no. Yo era una niña que a los 12 años me interesaba la mitología griega. Entonces yo iba en el coche con, me acuerdo con mi padrastro, me iba haciendo preguntas, ¿no? Respecto a... Yo le decía, pregúntame lo que sea sobre mitología griega con 12 años. Entonces son cosas que hacen que, sí, en el colegio, ¿no? Tengas esa mala autoestima, porque yo no sabía, o sea, quiero decir, las matemáticas a nivel numérico, resolución de problemas, yo era muy buena, pero a nivel numérico fallaba muchísimo. Entonces yo me sentía como muy, muy, muy tonta, ¿no? Entonces, esto unido, como lo que decías, ¿no? En el tema de la testosterona, cuando ponemos chicos en sus picos más altos de testosterona a estar sentados 8 horas. ¿Qué es lo que hace el sistema? ¿Quién consigue llegar al final del sistema? El que tiene más capacidad de formar parte del sistema, de convertirse en un soldado para el sistema. Y esto, por ejemplo, es muy interesante y lo estaba asociando, ¿no? a estos test de inteligencia que a día de hoy ya se sabe que están obsoletos. Los test que se utilizan, por ejemplo, creo que se llaman los, no sé si son los psicotécnicos, la gente que está opositando a bombero Ujú. o a policía o tal, pasan unos test que además en la academia tienen como que aprender a hacerlos, que a mí eso ya me parece un poco absurdo, ¿no? Porque si es un test para identificar cómo eres, no tienes que aprender, ¿no? Lo tienes que sacar o no sacar. Pero bueno, ese tipo de test se sabe que están enfocados a ver, no a definir el nivel de inteligencia, sino a definir el tipo de inteligencia. Es decir, la persona que es capaz de resolverlos es una persona que es mucho más fácil que obedezca órdenes. Y esto yo lo estuve leyendo hace poco, leo muchas cosas, o sea, no me acuerdo de la fuente, pero me resultó extremadamente interesante porque también, o sea, yo soy muy mala con esos test y es otra de las cosas que me hacía pensar, oye, pues yo realmente no debo ser muy lista, ¿no? Y sin embargo, pues eso, ir enterándome, ¿no? Cuando leemos, o sea, el leer creo que es imprescindible para abrir la mente, conectar también estos patrones, ¿no? Aprender de muchísimas disciplinas que al final se interconectan entre sí. Pero como digo, o sea, se sabe, ¿no? que ese sistema está creado para crear soldados, trabajadores, mano de obra. Y me parece muy curioso ahora, con todo el auge de la inteligencia artificial y todos los cambios que va a venir, pues hasta qué punto eso va a seguir siendo necesario, ¿no? Porque esto es algo que lo digo, yo tengo un grupo gratuito en Telegram donde comparto lo que me da la gana, o sea, así de sencillo. O sea, yo un día tengo una idea y digo, me voy a poner a hablar de esto, ¿no? Y todas estas cosas que leo, todas estas conexiones, todas estas reflexiones las voy haciendo ahí, creo que es muy importante. Y una de ellas era esto, ¿no? O sea, el mundo está cambiando. Veo personas adultas viviendo en 2025 como vivían, ¿no? En el año 2000, cuando el mundo está cambiando de una manera tan rápida que si no nos adaptamos, lo vamos a tener complicado. Y yo estoy yo 100% partidaria de lo que decías de sacar a los niños del sistema. De hecho, yo estoy mirando mucho escuelas alternativas y el homeschooling, pero es que en España nos deja pocas alternativas. España no es el mejor país para salirse del sistema. Total. ¿Y cómo propones tú esa adaptación? ¿Cómo consideras que es una forma de salir de esa capacidad, de ese molde? ¿En qué sentido? ¿A nivel escolar? No, no, no a nivel escolar. Estás diciendo Como que adulto. con lo que está viniendo a nivel de Claro. IA, Bueno, pues lo primero es estar actualizado.
O sea, yo creo que una persona tiene que actualizarse, tiene que abrir la mente, tienen que dejarse de autosabotajes. Es que aquí podemos enlazar todo lo que llevamos hablando, ¿no? Ese cerebro subconsciente que es el que dirige todas tus decisiones, el cambio, ¿no? Sabemos que el cerebro humano no quiere cambiar. O sea, nos cuesta muchísimo el salir de la zona de confort porque tu sistema nervioso se colapsa, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es analizarse a uno mismo y decir, vamos a ver, ¿en qué punto de mi vida me encuentro? ¿Cómo está mi vida? ¿Mi vida va mejorando? ¿Voy avanzando? ¿Estoy estancado o incluso voy a peor? Porque en muchos casos con todos estos cambios lo que estamos viendo es personas perdiendo su trabajo porque ya no hacen falta, ¿no? O sea, ha habido empresas, no sé si fue Amazon hace poco, que despidió a muchísima gente porque con el auge de la IA cada vez es menos importante, ¿no? O menos necesario tener tantísimos trabajadores y las empresas obviamente van al beneficio económico y a la eficacia, ¿no? Porque una IA además, bueno, se puede equivocar, pero tiende a tener menos fallos que un humano bien entrenada, no estoy hablando de ChatGPT. Entonces, eso por un lado. Lo primero que hay que hacer es una autorreflexión y ser muy consciente de sus propios patrones, que eso es muy difícil porque siempre tenemos, ¿no?, esa sombra del cerebro subconsciente que yo en mi libro lo explico como la metáfora de la caverna de Platón, ¿no? Cuando tú has vivido siempre, bueno, pues en un mundo de sombras, realmente por mucho que te cuenten, ¿no?, cómo es de verde el mundo fuera, es muy difícil que quieras, bueno, primero que seas capaz de verlo y luego es probable que te dé tanto miedo salir de la cueva, ¿no?, que directamente te quedes en la cueva hasta el día que te mueras. Ahora, la persona que se atreva a salir de la cueva es la persona que gana, ¿no? Es la persona que, bueno, pues que le da la luz del sol, que vive en el mundo con todas las posibilidades que tiene para ofrecer. Entonces, una vez saliendo de ahí, porque me parece que todo empieza adentro, lo importante es adquirir conocimiento, ¿no? Empezar a empaparse de todo, empezar a, bueno, actuar con núcleos, porque este es otro de los problemas en los que vivimos, ¿no? La sociedad y la gente con la que nos rodeamos. Al final, la gran mayoría no habla de esas cosas, no, bueno, pues la gente vive en ese mundo, ¿no? Repitiendo continuamente lo que aprendieron hace 20 años, el mismo tipo de vida, de patrones, de pensamientos, y se quedan ahí. Entonces, también una de las formas es salirse de ese molde, intentar encontrar personas pues más afines a nivel intelectual y a nivel, bueno, pues a nivel de objetivos, ¿no?, de vida, y a partir de ahí pues establecer objetivos también hacia dónde me quiero mover y qué pasos tengo que dar, ¿no?, para alinearme y crear esa identidad dentro de mí de la persona que puede llegar a donde quiero llegar. Y hay un tema que no me puedo ir sin preguntarte, y es cómo funcionan las relaciones en función de las energías que pueda tener el individuo, los sujetos. Vale, pues eso es súper interesante porque vivimos además en una de las peores crisis, ¿no?, a nivel relaciones de pareja que se están viviendo. Por un lado, como decíamos, ¿no?, esto viene de este desequilibrio energético en el cual, a ver, tenemos que partir de la base de que una pareja necesita un equilibrio, un equilibrio energético en el sentido de no puede haber dos personas con la misma energía. ¿Por qué? Porque es como una empresa, una relación al final, o sea, yo siempre hago ejemplos de paralelismos, ¿no? Una relación es como digo, como una empresa. Entonces, en una empresa no puede haber dos personas haciendo las mismas funciones todo el rato, porque hay funciones que se quedan sin tocar y sin hacer, ¿no? Entonces, para que una empresa sea funcional, para que una relación sea funcional, tiene que haber ambas energías. Tiene que haber una persona pues que tenga unas fortalezas y que sean las debilidades del otro para que se complementen. Entonces, nos encontramos en un mundo donde, a ver, a nivel biológico de nuevo, las mujeres necesitamos, ¿vale?, que el hombre esté en su energía masculina para nosotras poder estar en la femenina. ¿Por qué? Porque cuando hay un hombre que realmente tiene la capacidad de sostener, ¿vale?, que te puede mantener diciendo, ya estoy yo aquí, no tienes que hacer tú sola, ¿no? Hay una frase que es maravillosa que dice, el hombre correcto sabrá que puedes hacerlo todo sola, pero no te dejará sola para hacerlo, ¿no? Entonces, para que una persona pueda tener el sistema parasimpático activado, necesita no sentir que está en peligro y en caso de sentir que, oye, necesito que haya otra persona que también sea funcional y me diga, oye, de esto me encargo yo, ¿no? Eso me permite como mujer estar en ese, bueno, pues en ese estado más relajado donde también me permite
sacar esta energía femenina, estos atributos femeninos que me permiten también aportarle a él todo aquello, bueno, que a lo mejor a él le hace falta, ¿no? Pues esa conexión, esa espiritualidad, esa parte más de vínculo, esa parte más de empatía. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que cuando vivimos en una sociedad donde las mujeres están en su energía masculina y el hombre en su femenino, hay dos grandes tendencias, por así decirlo. La tendencia de la no relación, ¿no? Donde las mujeres son incapaces de entrar en una relación estable de pareja porque los hombres se convierten en personas evitativas que sí que se quedan en la relación, en el rollo, como llamábamos antes, ¿no? Porque quieren ese beneficio de la relación, pero no quieren la parte, ¿no? de sostener la relación desde el punto de vista de la responsabilidad, porque son personas con pánico, ¿no? A hacerse responsables. Hace tiempo se llamaba el famoso síndrome de Peter Pan, pues lo que hablábamos, personas que se han quedado a nivel emocional en la infancia. Y entonces eso, entramos en estas dinámicas que además mucha gente conoce como apego ansioso evasivo, ¿no? Que tiende mucho a estar muy relacionado con esto. Y eso por un lado. Y por otro lado encontramos relaciones donde duran años, son estables. La mujer es la que mantiene el control de todo, la mujer está en la energía masculina, el hombre está en la femenina, o sea, la mujer es la que lleva todo, por eso se dice además, y a nivel estadístico es real, que las mujeres tienen un síndrome del burnout tremendo. ¿Qué es llevar todo? Llevar toda la responsabilidad de todo. Son mujeres que trabajan fuera también, o sea, el hombre trabaja fuera, ella trabaja fuera, pero luego llevan todo, sobre todo la carga mental, ¿no? Porque esto se ve mucho en hombres que dicen, no, si yo ayudo. Entonces están todo el rato preguntándole a la mujer, bueno, ¿y qué hago para cenar? Claro, él hace la cena, pero ya te está preguntando qué haces y tú eres la que lleva la carga mental. ¿Y qué hay que comprar? Y ¿sabes? O sea, al final la mujer es la que organiza, sería como la project manager de la casa, además de trabajar fuera, además de ser la que se preocupa, por ejemplo, por comprar los regalos de Reyes o hacerle el disfraz al niño o todo ese tipo de cosas, mientras que el hombre sí hace, mientras ella sea la que le dice lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, al final está como supeditado a un rol, de nuevo, madre e hijo. ¿No? Porque al final, o sea, tú tienes un hijo adolescente y eso es lo que te pasa. Que él hace las cosas si se lo dices, si no, pues lo tienes en la habitación jugando a videojuegos. Pues este tipo de relaciones también se dan mucho. ¿Qué ocurre? Pues que las mujeres acaban quemadas, los hombres acaban no estando felices, porque esto es muy importante entenderlo. O sea, esa pasividad masculina no les hace felices. Son hombres muy frustrados, muy estresados y en muchos casos, además, yo lo he vivido con las personas a las que asesoro, hay problemas de infidelidad en ese tipo de relaciones, porque al final ninguno de los dos está feliz porque no saben, ¿no? Cómo conectar desde el punto en el que cada uno le ofrezca al otro lo que el otro necesita, ¿no? ¿Y cómo empieza alguien una relación así? O sea, ¿se empiezan así o se vuelven así? Pues normalmente las 2, 3 primeras semanas, o vamos a incluso darle 3 meses, no tienden a ser así, pero se vuelven así primero, porque cada uno vuelve, o sea, vamos a ver, en las 2, 3 primeras semanas, ¿no? De cuando conoces a alguien, cada uno está como en su mejor versión. Aparte, a día de hoy hay muchísimos manuales, ¿no? que te dicen más o menos cómo actuar y tal. De hecho, tenía un curso, lo sigo teniendo, pero ya no lo estoy ofreciendo. Se llama Conecta con tu femenino, donde yo explicaba todo esto. Entonces las chicas me decían, wow, lo he puesto en práctica y los resultados son increíbles. Y yo decía, bueno, no te emociones, manténlo, porque la idea es que te conviertas en esa persona, no que manipules, ¿no? ¿Y qué pasa? Una vez que llegaban a la relación, se relajaban, volvían a su estado habitual. Por un ejemplo, para que se pueda aterrizar eso. ¿Cómo se comportan y cómo se...? Bueno, pues al principio a lo mejor lo que hacen es lo típico, ¿no? En lugar de perseguir, porque tenemos que tener en cuenta de nuevo, ¿no? El que conquista, el que... No podríamos de nuevo hablar muy en profundidad de esto, pero no me quiero explayar. Pero bueno, el que conquista normalmente es el hombre.
Y sin embargo, a día de hoy, las mujeres que están en esta energía masculina son las que sienten la necesidad de conquistar, ¿no? De demostrar que son válidas, como elígeme, ¿no? ¿Qué pasa? Eso desactiva al hombre. Entonces el hombre se siente interesado cuando, bueno, cuando tiene un reto, porque hablábamos de que la testosterona, una de las cosas que hace es tener un objetivo y querer llegar a la meta, ¿no? Y la consecución de la meta, dependiendo de la dificultad que ha tenido, segrega X dopamina y me hace mantener el interés. Entonces, ¿qué pasa? A día de hoy, pues las mujeres en energía masculina se lo ponen muy fácil, se lo pone muy fácil al hombre porque son ellas las que persiguen, ellas las que conquistan y el hombre es el que es conquistado, ¿no? De ahí la broma del hombre princeso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú le enseñas a una persona es muy fácil que una persona pueda cambiar la forma de ser en momentos determinados del día, ¿no? O sea, vas a una cita y en ese momento yo me comporto en mi energía femenina. ¿Por qué? Porque llevo esto aprendido ¿Y cómo y se comporta una chica? ¿Cómo claro, pues a lo se mejor riza el pelo? ¿O cómo no, funciona? no. O sea, es mucho más que el tema de maquillaje, vestidos y todo eso. El tema de comportarse es eso, energía, ¿no? Es una parte más, pues que se siente, ¿no? Más que se ve, que importante. Y hago inciso porque el físico es súper importante también en estas cosas que mucha gente lo tacha todo de, bueno, como de superficial y lo que es dentro es fuera. Y esto es muy importante que todo el mundo lo acepte, ¿no? Pero no me refiero a temas estéticos. Es mucho más allá. Imagínate, ¿no? Se ha llegado a la cita, ¿no? Ahora mismo hay muchas apps, ¿no? Por las cuales la gente contacta, llegan a la cita, en la cita normalmente. Temas a nivel de energía femenina, pues no ser tú la que controlas, de nuevo, antes de la cita, no ser tú la que dices, ah, pues quedamos tal día, a tal hora, en tal sitio, o sea, la que ya ha organizado todo, no, déjale que él organice, ¿no? Cuando estás ahí no seas la que vaya corriendo a pedir, o sea, muchas mujeres es que esto se ve, ¿no? Cuando va el camarero a pedir, es que no le dan espacio al hombre, no le dan espacio al hombre para hablar, para ser el que dirija, por así decirlo, ¿no? El que lidere un poco. Entonces, todas esas cosas se pueden aprender y posterior a la cita, la mujer en su energía femenina no está persiguiéndole y persiguiendo validación. Y nos vamos a volver a ver, y cuando nos vemos, y me ha encantado, y seguir conquistándole, no. No, la mujer acepta, pues que ya está, ha sido una cita, ha sido muy interesante, si él tiene interés se proclamará y el hombre que no se proclama es porque no tiene interés. Y esto es algo de verdad que es imprescindible que todo el mundo entienda, porque muchísimas mujeres se autoengañan. No, pues a lo mejor es que le da vergüenza. Acaba de ir a una cita contigo, ¿qué le va a dar vergüenza decirte, oye, quiero otra? No tiene sentido, ¿no? Es ese autoengaño que nos gusta. De hecho, hay una película que en inglés se llama He's Not That Into You. No sé, ay, No soy yo de pelis, pero bueno, pues es buenísima. Jolín, si la encuentro y el título en español o lo ponemos, es que hay que vérsela. Porque es tal cual, o sea, lo explica perfectamente. Además, en la pon película, ejemplo, pon ejemplo. ¿no? En la película hay un chico, ¿no? Se conocen y hay una chica que siempre tiene estos problemas, ¿no? Que estoy comentando. Y entonces conoce a un chico que lo conoce simplemente contándole ella sus fracasos. Y él todo el rato le está diciendo, pero no te das cuenta de que es que no, que es un no. Entonces siempre ella está con... Y en la película te enseñan cómo a las mujeres, incluso entre nosotras, nos lo vamos diciendo desde pequeñas, ¿no? O sea, cuando tú eres adolescente, empiezas a salir con un chico y él no te hace caso, tu mejor amiga, para no hacerte daño, siempre dice, es que eres mucho para él, es que le intimidas. No, no le intimidas, no le interesas. ¿Vale? Y esto es súper importante. Ojo, ojo, que la parte de la intimidación existe. ¿Eh? Esto es otro tema porque un hombre también se puede sentir intimidado, pero ahí vuelve la energía. ¿Vale? Un hombre se puede sentir intimidado cuando la mujer está en una energía muy masculina y él no. Entonces él la ve tomando acción tal y él se siente como bloqueado, en plan, no tomo acción, entonces la chica me gusta, es muy atractiva, es muy inteligente, pero me desactivo. Hay algo dentro de mí que me impide sentir que soy ese héroe que tengo que ser para ella. Sí, eso es una cosa guay. Yo he observado que sí que es cierto que a lo mejor hay perfiles de chicas que tienen como esa seguridad, ¿no? Que se puede decir. Y, y al final, claro, a mí me gusta mucho leer entre líneas, ¿no? Y es igual que puedo observar a un chico que esté súper fuerte y lo que veo es una carcasa por una inseguridad interna, ¿no? Pues yo veo a esa Total. chica y aunque me muestre mucha seguridad, lo que sé que es una persona que está buscando un abrazo. Y decir, Sí. cálmate un rato, ¿sabes? O sea, porque al final yo lo veo un poco por la vida.
Cuando alguien se le ve muy, muy rígido, muy firme, muy, muy serio, el tipo no está siendo así porque él quiera estar así, sino porque Claro. la vida le ha llevado a ser rígido, firme, serio y demás, y Es una coraza. es una coraza, yo lo veo por muchos amigos míos. O sea, al Sí. final tú les puedes ver que son así firmes, serios y tal, pero lo que No. pasa realmente es que Es su, miedo a su- mostrarse. no es exactamente miedo, sino que en su entorno tienen que ser así, o si no se los comen. Entonces al final, cuando no están en un entorno así de tiburones, están pues con amigos y con gente que son, sabes que son buena gente, pues se permiten bromear, se permiten hacer el tonto, se permiten pues ser como más niños Ajá. y no es ese punto tan, ¿cómo te diría?, tan agresivo o demás. Pues yo Sí. también, si eso lo veo en una mujer, si se está mostrando rígida, firme, seria, no es porque la mujer sea así de base, sino porque ser así le funciona pues para sus negocios o para sus cosas y demás, y no ha sabido desconectar. Claro, es una forma de autoprotección, es una forma de autoprotegerse. Si yo voy, de hecho, una de las cosas que yo también recuerdo, ¿no? De asesorar a estas mujeres en su vida romántica, de que alguna me venía y me decía, he ido a la cita y lo que he hecho ha sido dejarle muy claro que yo no soy como las otras y que yo... Y yo decía, madre mía, ya, digo, ¿no te das cuenta de que cuando tú no eres ese tipo de mujer, ¿no? Donde tú quieres poner límites, no hace falta que tú le vayas y le digas súper tajante, voy a poner límites. Los límites se ven, se muestran, ¿no? No hace falta en cómo tú te comportas, en cómo hablas, en cómo te mueves, en lo que dices, pero no el tener que decir en el momento en el que tú pones sobre la mesa, ¿no? De manera defensiva, oye, conmigo no te equivoques, que yo no soy ese tipo. Ahí ya estás rompiendo primero ese posible vínculo, ¿no? Que se puede crear y segundo le estás dando esos detalles a esa persona, ¿no? De decir, esta chica está a la defensiva, ¿por qué? Porque ya se ha encontrado muchos problemas, ¿no? O esto le ha ocurrido en el pasado, entonces ya estás dando detalles que realmente no te favorecen. ¿Qué errores cometen las chicas que tú puedas decir? O los chicos, lo que consideres. No, pues uno de los errores más grandes, y volvemos otra vez al tema biológico, es el tema de tener contacto físico íntimo muy pronto. Eso es un error, ¿Cuándo? Es muy pronto. pues no es un tema tanto de días, horas y demás, sino de conexión emocional. Y no digo conexión emocional con, ojo, cuando encontramos una persona que es como súper intenso 2 días y pensamos, no, la conexión emocional es cómo de segura me siento y cuánto esta persona me ha demostrado que está ahí para mí de manera consistente. Y esa es la clave, no es un tema de días u horas, ¿no? No es tres citas, no, eso es ridículo, ¿no? Porque una persona puede ir contigo 6 veces, salir contigo 6 veces y luego, si te he visto, no me acuerdo, pero una persona cuando tiene un interés real te lo va a demostrar. De hecho, y esto es una regla y de verdad que no me equivoco, o sea, llevo mucho tiempo con esto, cuando tú sales a una cita con un hombre y el hombre muestra interés real, ¿no? Pero no te empuja a la cama, no te empuja, oye, vente a mi casa, oye, terminamos en mi casa y tal, está mucho más interesado en ti de manera real que el que te empuja. Porque el que te empuja, el que dice, no, y acabamos en mi casa o te invito a mi casa, ese hombre ya te tiene en mente que quiere lo que quiere contigo y no tiene miedo a que tú le encasilles dentro del tipo de hombre que te quiere para lo que quiere, ¿no? Mientras que al que realmente le interesas, ese hombre sí que va a estar pues con pies de plomo porque no quiere que le veas de la manera en la que otros pueden presentarse. Eso por un lado. Y entonces a nivel femenino es muy importante, y esto no es un tema, ¿no? Porque esto lo he tenido que comentar varias veces, no es que tenga, no es un tema moral. No es un tema de hacerte, de ser una mojigata, ni un tema moral. Es un tema biológico. Cuando la mujer tiene intimidad, segrega mucha más oxitocina que el hombre. El hombre segrega más dopamina. Volvemos a hablar de las hormonas. Para el hombre eso es llegar a la meta. Es como si el periodo de conquista del hombre ha sido entrenar para una carrera y el sexo es la carrera, o sea, he llegado a la meta. ¿Qué va a hacer él después? ¿Seguir entrenando para esa misma carrera que a lo mejor hasta dentro de un año no? No, él desconecta y ya no le interesa. Pero ¿qué pasa? Sobre todo si al final no era una carrera como que le ha parecido a nivel psicológico muy importante, es decir, bueno, tú que haces además deporte, me imagino que sabes, habrá carreras, yo es que no soy muy de eso, pero hay carreras o hay competiciones más importantes probablemente que otras para las que te preparas mucho más tiempo y que te las tomas más en serio que a lo mejor correr la San Silvestre de, ¿no? Entonces, pues esto es parecido, ¿no? Entonces, el hombre lo que siente es eso,
¿vale? Cuando no hay conexión emocional suficiente. ¿Cuándo se crea la conexión emocional? A través de, bueno, pues como decía, ¿no? Los actos de servicio, el que el hombre se demuestra a sí mismo, oye, esta chica me interesa y me esfuerzo por ella el tiempo suficiente. Esto entra también en juego la falacia del coste hundido, que básicamente lo que viene a decir, ¿no? Que cuanto más invierto en algo, más difícil me es desapegarme de aquello en lo que he invertido. Entonces, eso a nivel masculino. A nivel femenino, el tener intimidad es segregar mucha oxitocina. Por lo tanto, una chica que conoce a un chico y ella, uy, este chico me encanta, me acuesto con él, lo que me va a pasar justo después es que mi cuerpo va a tener esa hormona del amor, que es lo que como se define, ¿no? La oxitocina, muchísimo más potenciada. Eso va a crear un vínculo mío hacia ese hombre muchísimo más fuerte, mientras que él se está desapegando. Por eso, cuando se tiene intimidad muy pronto, antes de que haya una vinculación emocional más fuerte, pasa eso, ¿no? Ella acaba más enganchada y él se desengancha. Y son esos momentos donde ella empieza a ver que el otro se empieza a retirar y ella entra más en masculino, porque lo que ella percibe es, tengo que demostrarle más que soy la mujer ideal para él, ¿no? Que soy perfecta, que soy la... Y entonces empieza a hacer más lo que él realmente debería hacer por ella o lo que ella querría que él hiciera, ¿no? Porque el ser humano se proyecta. En plan, voy a hacer por él lo que a mí me gustaría. O sea, si él hiciera esto por mí, yo me enamoraría. Por lo tanto, lo hago yo por él. Y eso lo que hace es que rompe muchísimo más la brecha porque el hombre piensa, madre mía, la tengo en el bote. Y a nivel psicológico pierde valor, se va y eso es lo que mantiene este tipo de relaciones en un caos perpetuo donde no... Porque estos son patrones que se mantienen, es decir, esa relación se rompe o esa no relación, ¿no? Esa persona y 3 meses después la chica vuelve al mismo patrón. O sea que una mujer debería ser como muy estratega. Debería ser más... No, debería ser selectiva. No es estratega, es selectiva. Es decir, yo no, sabiendo lo que esto le va a producir a mi cuerpo, ¿sabes? Por ejemplo, vamos a poner, imagínate el alcohol. Yo no bebo, pero de vez en cuando a mí me gusta el vino, entonces yo no bebo de manera habitual, pero soy selectiva. Es decir, a lo mejor voy a cenar un día puntual con mi pareja y sí que me apetece beberme un vino, pero me bebo ese porque es ese día puntual y yo me he asegurado de ser selectiva. No me bebo una copa de vino continuamente, ¿no? Entonces he elegido algo con, bueno, con cabeza y demás. En este sentido, la mujer no es estratega, es selectiva. Es decir, yo sé lo que ese tipo de relación va a hacerle a mi cuerpo. ¿Vale? Yo sé lo que va a ocurrir después. Si yo he conocido a una persona, ¿no? Por una red social, puedo haber estado hablando con él un mes, me da igual, o sea, no os habéis visto esa conexión que hay, o sea, se puede ir, o sea, ese experimento de Love is Blind. Yo creo que la gente que ha visto el programa ve que love is not blind, ¿vale? El amor no es ciego. En el momento en el que tú conoces a la persona influyen muchísimos factores, tanto visuales como a otros niveles, ¿no? De lenguaje corporal, feromonas, hay un montón de cosas que incluyen. Entonces, si tú coges y en esa primera cita, en esa segunda cita te acuestas con él, tienes que ser súper consciente de lo que eso te va a provocar a ti como mujer. Vas a estar más enganchada y a él como hombre probablemente le desactive. ¿Esto es así en el 100% de los casos? No, estoy hablando de manera general. ¿Vale? Porque para este tipo de cosas, igual que cuando hablamos, ¿no? en neurociencia, en medicina, siempre se tiene que hablar de manera genérica. No es el 100% de los casos, pero es la mayoría. Entonces tú, como mujer, tienes que tomar decisiones, bueno, lo puedes llamar estratégicas si quieres respecto a eso, pero no se trata de estratega en cuanto a manipular a la otra persona. Se trata de selectiva y estratega en cuanto a mi autoprotección. Yo no me autoprotejo a la hora de volverme muy masculina y dejarle las cosas claras al otro respecto a, oye, que sepas que yo no. No, así no te proteges. Te proteges aprendiendo a ser selectiva y a observar el comportamiento de la otra persona para tener claro que la otra persona es un lugar seguro para ti. Para que si tú, después de acostarte con él, bueno, sientes aún más saber que esa persona no se te va a retirar, que las cosas están claras y que es una persona coherente. Que eso, además, por desgracia pasa mucho, ¿no? Que muchos hombres, para conseguir lo que quieren conseguir, dicen lo que saben que ella quiere oír, ¿no? Y al final, donde dije digo, digo Diego. Y esto es muy importante que la mujer lo tenga muy claro, que muchas me vienen, no, es que él dijo, no le escuches, observa lo que hace, ¿vale? Es muy importante. Totalmente, ¿no? Hablar y hacer son actividades que compiten por los mismos recursos.
Pues me parece súper interesante. ¿Tienes algún mensaje para despedirte de la audiencia? Pues en principio, básicamente, recomendar a todo el mundo que empiecen a reflexionar, ¿no? En el punto de su vida en el que están. Sobre todo, además, es muy interesante ahora porque, bueno, estamos a punto de entrar en 2026, ¿no? Y a nivel simbólico, cerrar un año, comenzar un año nuevo, creo que es a nivel psicológico, ¿no? Ayuda mucho a hacer esta recapitulación y además, supuestamente, yo no soy muy de temas astrológicos, ciclos y demás, pero tengo entendido que ahora se está cerrando un ciclo de varios años de convulsión y demás, y empieza un nuevo ciclo, ¿no? A nivel colectivo, y creo que es un momento imprescindible, ¿no? Para que todo el mundo haga una reflexión acerca de en qué punto de su vida están, qué áreas son las que les gustaría mejorar, cómo se están, o sea, qué patrones están siguiendo que no les permiten avanzar y cómo quieren vivir el resto de su vida, porque tenemos que entender, hablando un poco de que estamos en 2025, 2026 y el mundo está cambiando, que ya existen, ¿no? Moléculas de la longevidad, existen los famosos péptidos, existen muchas cosas que ya están, doctores además muy serios, acreditando y hablando de que el ser humano va próximamente a tener una esperanza de vida de 150, incluso 200 años. Entonces tenemos que empezar a ver esa perspectiva, ¿no? Como una posible realidad. Es decir, una persona hace 20 años, una persona de 50 años estaba preparando su jubilación y pensando en apuntarse al IMSERSO. Una persona de 50 años ahora está pensando en cómo reinventarse a todos los niveles, cómo mejorar su relación de pareja o encontrar un nuevo amor, cómo pues eso, reinventarse profesionalmente, cómo volver, ¿no? A cómo ponerse en forma. Personas que jamás se han puesto en forma, a los 50 ahora están decidiendo cambiar todo eso. Entonces, simplemente animar a la gente a que hagan una evaluación, ¿no? O sea, hasta ahora, hasta el día de hoy, has vivido tu vida probablemente bajo unas normas que no has decidido tú, ¿no? Que han sido marcadas por unos patrones subconscientes y ahora tienes la capacidad con toda esta información de decidir hacer algo distinto con tu vida. Y Lara, ¿dónde te puede encontrar la audiencia? Bueno, de momento estoy en Instagram, a través de mi cuenta de Instagram, que es Lara Lone Oficial. Ujú. Y luego tengo una página web que se llama Your Soft SEO, que es bueno, pues donde hablo un poco de este acompañamiento que hago a mujeres para reprogramar, en este caso, bueno, su identidad a nivel económico, ¿no? Ayudo a mujeres a ser dueñas de su tiempo, de su vida y generar dinero de la manera en la que se hace ahora, en 2025, y desde la energía femenina, para que no se dejen su salud por el camino. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias.